Bienvenidos al canal FZ System. El día de hoy les traigo un tema muy interesante, que es la realidad aumentada. Es la pregunta y el tema que vamos a ver el día de hoy. Estas diapositivas que he preparado esta presentación, vamos a ver un poco del alcance de la realidad aumentada, ya que obviamente es un tema muy extenso y muy interesante también. En primer lugar vamos a ver la definición. La realidad aumentada es un tipo de tecnología que nos permite, y ahí viene lo importante, añadir capas de información visual sobre el mundo real que nos rodea. Dicha información se puede ver a través de diferentes dispositivos, como pueden ser en este caso nuestros propios teléfonos móviles. Y esto es algo muy interesante porque nosotros, y como lo dice la definición, vamos a agregar obviamente información al mundo obviamente real que es en el que vivimos, información en 3D en este caso, y lo podemos usar o utilizar mediante nuestros celulares. O sea, es algo muy novedoso y digamos interesante, ya que no necesitamos algo muy costoso para poder usar, ya que la mayoría de personas contamos con un teléfono móvil para poder utilizar esta aplicación. Por ejemplo, en el pequeño gráfico que les comparto podemos ver una ficha, en este caso del átomo, y podemos ver cómo el átomo sale justamente en 3D. Es decir, si bien es cierto la ficha la podemos ver y leer, pues al colocar o posicionar nuestro celular para que obviamente lea esta ficha o esta imagen, nos sale el átomo en 3D. Es muy interesante y vamos a ver justamente más casos de realidad aumentada. Ahora bien, ¿cómo funciona esta realidad aumentada? Bueno, la realidad aumentada, RA, que lo vamos a llamar a lo largo de esta presentación, ha tenido un recorrido largo, ya, porque no es algo netamente de estos tiempos. Ya viene desde los finales de la década de 1960, es decir, ya tiene varios años que obviamente ha ido evolucionando. Eso es lo novedoso, ¿no? Hasta el lanzamiento de ARKit y ARCore, que bueno, son aplicaciones, ¿no?, que fueron en el 2017, que justamente permitió que miles o millones de dispositivos móviles tuvieran acceso a la realidad aumentada en cualquier momento y lugar, obviamente. Entonces, estas dos aplicaciones que dieron, digamos, el gran paso para que muchos usuarios, millones de usuarios, tengamos acceso a la realidad aumentada, pues, digamos, este es el punto donde nos da, pues, el acceso a esta tecnología tan interesante, ¿no? Ahora, obviamente, esto, como les digo, ha abierto un mercado, bueno, obviamente, porque esto es un negocio, de millones de dólares, y obviamente una promesa de transformar la educación, obviamente la medicina, el marketing y en general nuestras vidas, ya que obviamente tenemos una nueva tecnología al alcance de nuestras manos. Eso es lo que me parece muy interesante a mí, porque como les comento, la mayoría tenemos un teléfono celular, el cual nos da acceso a esta gran tecnología y poder utilizarla de la manera que nosotros nos interese, ¿no? Para educarnos, para obviamente el marketing u otras cosas. Muy bien, continuamos. Inicialmente aquí nos indica, ¿no?, la visión por computadora y escenas renderizadas en tiempo real. La realidad aumentada añade contenido digital en vivo a la alimentación de una cámara, ¿no?, y hace que este contenido parezca que forma parte del mundo real. Claro, aquí continúo, ¿no? Podemos utilizar cualquier cosa como contenido, desde la superposición de la información al entorno como puntos de interés, rutas o interacciones con objetos 3D o 2D como imágenes proyectadas en tu campo de visión. Claro, esto lo que obviamente nos dice es, y lo vamos a ver en este gráfico que es muy interesante, si te das cuenta, esto obviamente es una pantalla del celular, ¿no?, por decirlo así, y estos puntitos que aparecen ahí con estos nombres, pues obviamente ya es la realidad aumentada que se está posicionando dentro de obviamente el marco de la cámara, que obviamente nos sirve para ubicarnos, como mencionan ahí, para tener alguna ruta que necesitemos. Entonces nos da esta información en tiempo real y con el mundo real que estamos, o el espacio donde estamos interactuando en ese momento. Muy bien, continuamos con las características de la realidad aumentada. Lo que hace la realidad aumentada, ¿no?, que sea una tecnología con un potencial enorme, porque vemos que se inicia en 1960 a finales,
y continúa hasta la actualidad y se convierte pues en una de las principales armas de innovación, ¿no? Obviamente porque va a seguir creciendo y encontrando nuevas aplicaciones para la vida cotidiana y que nos sirva a todos nosotros, ¿no? Obviamente eso es muy, muy interesante realmente, ¿no? Ahora, sus características son las siguientes, ¿no? Permite la combinación con el mundo real y virtual, que es lo que acabamos de ver, un ejemplo. Depende del contexto, claro, obviamente porque dónde lo vas a utilizar en este caso, ¿no? La interacción es en tiempo real, eso lo hace mucho más interesante porque tú con tu cámara en cualquier lugar donde estés o punto, pues puedes activar tu realidad aumentada y la vas a poder utilizar, ¿no? Y obviamente utiliza 3 dimensiones porque como hemos visto en un gráfico anterior, en este caso de la imagen aparece el objeto en 3 dimensiones justamente para convivir o mezclarse con el mundo real. Continuamos. Los diferentes tipos de la realidad aumentada, pues bueno, depende de las características que se tengan, ¿no? En este caso, podemos clasificarlos por el disparador o por el tipo de seguimiento. En función a ellos, pues encontramos un grupo muy amplio de realidad aumentada, ¿no? Iniciando, por ejemplo, tenemos la realidad aumentada sobre marcadores, la realidad aumentada con seguimiento de imágenes, la realidad aumentada geolocalizada, la realidad aumentada en superficies, la realidad aumentada sobre objetos, la realidad aumentada con filtros en la cara y la realidad aumentada sobre partes del cuerpo. Como podemos ver, tenemos muchos tipos de realidad aumentada y esto justamente nos da un amplio enfoque de donde puede utilizarse, ¿no? Entonces vamos a ver un poco más de detalle de cada tipo de realidad aumentada. En primer lugar, realidad aumentada sobre marcadores. Muy bien, originalmente, aunque aún se ven algunos casos de este tipo de marcadores, la realidad aumentada se plantea detectando imágenes no figurativas. ¿Qué nos quiere decir esto? En primer lugar, de que la realidad aumentada empezó con esto. Esto fue el pilar de los marcadores. Un marcador que obviamente, como pueden ver en la imagen, no tiene forma. Ahí nos dice, ¿no? Es decir, se plantean elementos que en el ojo humano, para nosotros, no es capaz de comprenderlo, porque son cuadros, son gráficos medio raros, por decirlo así, pero que eran realmente buenos para un algoritmo, ya que definían formas simples y muy marcadas, y por lo tanto resulta sencillo ser detectadas y hacer el seguimiento. Es cierto, como les digo, inicialmente inician así los marcadores para la realidad aumentada, pero poco a poco han ido evolucionando. ¿Se pueden encontrar estos marcadores? Sí. ¿Se pueden utilizar? También se pueden utilizar. Pero así fue, digamos, el inicio de estos marcadores de realidad aumentada. Ahora bien, si bien iniciamos con marcadores, aquí podemos ver realidad aumentada con seguimiento de imágenes. Es decir, aquí vemos, y esto es interesante, la evolución del caso anterior. Ya hemos iniciado con marcadores, perfecto, pero recordemos que todo va evolucionando, va mejorando. Entonces aquí dice que nos logra dar una experiencia sobre imágenes figurativas, es decir, imágenes que sí están en nuestro día a día y que son reconocibles para el ojo humano. Por ejemplo, un póster, productos, tarjetas de visita, etiquetas, portadas de libro, entre otros. Por ejemplo, aquí les he traído 2 imágenes. La primera imagen ya la hemos visto anteriormente, como les digo, es una ficha del curso de química donde está el átomo. Enfocas el celular, obviamente, y puedes ver el objeto en 3D del átomo, ¿no? En el otro ejemplo, pues se ve una ficha, en este caso una ficha, y el objeto, que en este caso es un robot, aparece cuando marcas la imagen, ¿no? En estos 2 casos podemos ver que depende obviamente de una imagen que nosotros podemos ver y conocer realmente, ¿no? Así que, bueno, este sería realidad aumentada con seguimiento de imágenes. Continuamos. Tenemos realidad aumentada geolocalizada y hemos visto justo al inicio un pequeño ejemplo, aquí lo vamos a ver un poquito más de detalle. Cuando se utiliza una posición GPS en un mapa para lanzar las experiencias de realidad aumentada, podemos decir que es realidad aumentada geolocalizada o basada en posicionamiento GPS. Hay 2 modos para usar esto. Bueno, el GPS sabemos que obviamente nos sirve para nosotros poder ubicarnos. Entonces justamente se utiliza la realidad aumentada, obviamente con el GPS, para poder darnos una experiencia aún mejor. Como podemos ver, tiene 2 tipos. El contenido flotando en tiempo real conectado a una señal GPS.
Es muy interesante y muy bueno, pero recordemos que al estar pues conectado a una señal GPS vamos a depender de la precisión de este GPS. Si el GPS falla, pues obviamente los datos quizás no sean muy precisos o simplemente no se muestren. Hay que tener en cuenta ello. Ahora también existe el contenido estático que aparece cuando llegamos a una posición específica del GPS, ¿no? En ambos casos se puede usar, sí. ¿Cuál es mejor? Dependiendo obviamente del lugar donde lo quieras usar. Ahí podemos ver un ejemplo donde, bueno, obviamente colocan el celular, enfoca y podemos ver que en tiempo real, en este caso se está colocando que ha encontrado tiendas, ha encontrado lugares para comprar, ha encontrado para tomar café y todo eso aparece con la realidad aumentada geolocalizada. Muy bien, seguimos con la realidad aumentada en superficies, que es muy interesante aún. Esta es sin duda es uno de los principales modos de consumir realidad aumentada actualmente, ¿no? Ya que permite colocar cualquier tipo de contenido de manera libre al frente del usuario, ¿no? Sobre una mesa, el suelo o incluso flotando en el aire. Es un modo realmente complejo, bueno, porque obviamente depende de la detección y el procesamiento del entorno del usuario en tiempo real, pero es una forma muy interesante de presentar la realidad aumentada. Ahí podemos ver en la imagen el mismo robot que vimos anteriormente sobre, en este caso, una superficie, un tapete de repente, y el objeto se va a proyectar, ¿no? Continuamos. La realidad aumentada sobre objetos. Se trata de generar un seguimiento completo sobre un objeto real, por lo tanto lograr hacer un seguimiento de cualquiera de sus partes de manera muy precisa. Normalmente este tipo de seguimiento se logra partiendo de una réplica de 3D. Al menos la estructura del objeto real no tiene que ser obviamente exacto, pero sí necesitamos la estructura del objeto. Dicho modelo 3D que se va a utilizar, oye, ahí lo detalla de nuevo, que no necesita tener un acabado realista y textualizado, simplemente la estructura representa el esqueleto del objeto y nos va a servir para realizar la fase de entrenamiento y posteriormente la detección del objeto. Ahora bien, es muy interesante porque ahora obviamente hay más trabajo de fondo porque hay que crear el objeto que necesitas y luego después de ello entrenarlo para luego ver en qué posición va a detectar la información que tú deseas mostrar. En este caso, en el ejemplo podemos ver que está mostrando las partes que tiene y aparte una gráfica o un dibujo del mismo objeto, ¿no? Pero como podemos ver, en cada una de estos tipos va mejorando la realidad aumentada. La realidad aumentada con filtros en la cara. Este es un tipo de realidad aumentada muy extendido, principalmente por su uso en redes sociales. Todos o la mayoría hemos probado algún tipo de filtro en estos como aplicaciones como Instagram, Snapchat, en el que se nos detecta la cara, obviamente, por eso es con filtro con cara, y sobre ella muestra información visual. Puede servir, para mostrarnos, ¿no?, el maquillaje o en este caso deformidades cómicas, ¿no? Ya es el tema de la aplicación que tú le puedas dar, ¿no? Pero ya existe, se puede usar, no es, digamos, algo que no hayamos visto, pero es muy interesante saber que, bueno, qué uso se le puede dar, ¿no? También tenemos la realidad aumentada sobre partes del cuerpo, ¿no? Obviamente, si ya lo tenemos, hemos visto que se puede dar en la cara, también se puede aplicar para el cuerpo. Un algoritmo es capaz de detectar los puntos de la morfología de un rostro, ya lo hemos visto en el caso anterior. Entonces también podría hacerlo para el cuerpo humano, un pie, una mano, entre otras partes del cuerpo. Y aquí es donde se extiende el uso, ¿no?, de la realidad aumentada en la cara o face tracking a lo que se conoce como body tracking, que sería en este caso obviamente todo el cuerpo, ¿no? Como podemos ver en la imagen, pues podemos ver que en la realidad aumentada captura los puntos del cuerpo propiamente dicho y obviamente pues se puede dar un toque de la realidad aumentada, ¿no? Muchas gracias por su atención. Como han visto, es un tema muy amplio realmente y quería traerle, digamos, al menos la esencia de lo que es la realidad aumentada, los tipos, para que vean que no se limita solamente a proyectar objetos, pero que sí es muy interesante y tiene muchos campos de uso. Bueno, eso ha sido todo por mi parte. Si les ha gustado, espero que le puedan dar un me gusta, que se suscriban al canal. Obviamente compartirlo con sus amigos y bueno, cualquier comentario, sugerencia pueden dejar en los comentarios. Muchas gracias, hasta la próxima.